Hola a todos, un gusto saludarles. Soy María Cristina Olivera, estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en LUCE. Hoy les voy a presentar mi trabajo final sobre la impresión en 3D de prótesis de menisco. Esta investigación se basa en los avances de la ingeniería de tejidos propuestos por Vázquez en el 2022 y en particular en el desarrollo de un hidrogel compuesto por colágeno, ácido hialurónico y nanopartículas de plata. Para entender el contexto, el menisco es un fibrocartílago clave que amortigua y estabiliza la rodilla. El gran desafío clínico radica en su anatomía. Él se divide en 3 zonas según el suministro de sangre. La zona roja periférica, en la cual es posible una curación espontánea al ser vascularizada. La zona roja blanca intermedia, donde la vascularización es limitada, y la zona blanca central, que es completamente avascular y no es capaz de regenerarse por sí sola. Es aquí donde entra la ingeniería de tejidos. Nuestro objetivo es investigar cómo con la impresión 3D se pueden crear andamios biomiméticos basados en hidrogeles que no solo imiten la forma del menisco, sino también sus complejas propiedades mecánicas e hídricas. Para lograr esto, se trabaja con polímeros naturales como el alginato, la gelatina, el colágeno y el ácido hialurónico, los cuales son excelentes para garantizar la supervivencia y proliferación celular. Forman hidrogeles que permiten que los nutrientes y el oxígeno fluyan sin problemas y al ser biológicos ofrecen una alta biocompatibilidad. Sin embargo, estos polímeros naturales tienen una gran desventaja. Por sí solos son mecánicamente débiles para soportar cargas. Esto pasa porque dependen de interacciones físicas o iónicas reversibles, a diferencia de los polímeros sintéticos que tienen enlaces covalentes muy fuertes. Al tener también cadenas lineales, con pocos enlaces cruzados, las cadenas se deslizan y se separan fácilmente cuando se aplica una fuerza. Si a esto le sumamos su alta absorción de agua, vemos que su uso se limita en aplicaciones estructurales tan exigentes como es el caso de un menisco. Para superar estas limitaciones mecánicas, en la zona avascular del menisco, la tendencia actual es incorporar nanomateriales rígidos en las matrices naturales. Siguiendo esta línea, las investigaciones permitieron desarrollar una biotinta híbrida muy interesante. Combinaron una matriz biológica de colágeno, ácido hialurónico y quitosano, reforzada mecánicamente con bentonita y la funcionalizaron con nanopartículas de plata. Con este panorama en mente, nuestra propuesta de investigación se articula en torno a una interrogante central. ¿Cómo influye la arquitectura de esta red tridimensional en el desempeño mecánico y la capacidad antimicrobiana de los sustitutos bioimpresos? Para responder a esto, estructuramos el trabajo en 4 ejes fundamentales. En primer lugar, evaluamos la rheología y extrusión de la biotinta para asegurar su fidelidad de impresión. Segundo, estudiamos su comportamiento viscoelástico y formulado. Tercero, analizamos los fenómenos de hinchamiento y transporte, que es algo crítico para que los nutrientes lleguen a las células en la zona avascular. Y finalmente, validamos su eficiencia antimicrobiana, asegurándonos de que proteja el implante sin afectar la viabilidad celular. En la bioimpresión 3D de menisco, el éxito de la estructura depende completamente de la selección de la biotinta, que se deposita capa por capa de forma muy precisa. Típicamente, una biotinta combina 2 componentes esenciales. El primero es una matriz de hidrogel altamente hidratada, que imita la matriz extracelular y aporta soporte y las propiedades rheológicas necesarias para el proceso. El segundo es el componente celular, donde se encapsulan células vivas. Podemos, por ejemplo, utilizar condrocitos, células madres mesenquimales o fibrocondrocitos, que son las células híbridas especializadas de nuestros meniscos. Las investigaciones de Vázquez resolvieron la debilidad mecánica a partir de una red interpenetrada de colágeno y ácido hialurónico. Esta estructura se estabiliza por puentes de hidrógeno, como pueden observar, y atracciones electrostáticas que restringen el movimiento de las cadenas.
Esto eleva la viscosidad en reposo, asegurando la estabilidad del filamento y evitando que la estructura colapse al ser impresa. Entrando en el comportamiento reológico del sistema, la combinación entre el colágeno y el ácido hialurónico incrementa significativamente la viscosidad inicial, alcanzando, como pueden observar, valores entre los 6.8 y 7.8 kPa por segundo a bajas tasas de corte, lo que le da estabilidad al filamento impreso. Lo más interesante de esta biotinta es su marcado comportamiento pseudoplástico. Como vemos en el esquema del proceso de extrusión, cuando el material es sometido a mayores tasas de corte dentro de la boquilla de la bioimpresora, su viscosidad disminuye drásticamente. Esto permite que el hidrogel fluya con facilidad sin necesidad de aplicar presiones excesivas. Al reducir la presión de impresión, logramos un doble beneficio, o sea, vamos a proteger la viabilidad de las células encapsuladas frente al estrés hidrodinámico y al mismo tiempo también garantizamos la fidelidad geométrica en la estructura final del menisco. Una vez que la estructura ha sido impresa, el éxito clínico del andamio depende de su capacidad para pasar de ese estado fluido a una matriz mecánicamente competente. Esto lo logramos mediante un proceso de reticulación o cross-linking inducido por radiación ultravioleta a través de radicales libres. Esta consolidación química forma enlaces permanentes que mejoran drásticamente los módulos viscoelásticos del sistema y aseguran la integridad de la matriz a temperatura corporal. Lo más importante desde el punto de vista funcional es que esta malla tridimensional estable incrementa el comportamiento elástico del hidrogel, permitiendo que el sustituto meniscal soporte las exigentes demandas de tracción y compresión de la articulación sin sufrir deformaciones irreversibles. Al analizar el comportamiento viscoelástico post-reticulación a través de los barridos de frecuencia, observamos que el módulo de almacenamiento se sitúa de forma consistente en un orden de magnitud por encima del módulo de pérdida en todo el espectro analizado. Este claro predominio de las propiedades elásticas sobre las viscosas, junto con un bajo factor de amortiguamiento, nos demuestra cuantitativamente que el hidrogel ha adquirido la rigidez y la elasticidad necesaria para soportar cargas mecánicas sin perder su integridad tridimensional, imitando con éxito el comportamiento del tejido nativo. Como mencionamos al principio, la zona blanca del menisco no tiene vasos sanguíneos, por lo que las células dependen completamente del transporte pasivo de fluidos para poder sobrevivir. En este contexto, el hidrogel bioimpreso debe actuar como una esponja perfecta que facilite este intercambio molecular en dos direcciones críticas. Primero, debe permitir la entrada de nutrientes esenciales como el oxígeno, glucosa y aminoácidos hacia el núcleo del tejido. Y segundo, debe garantizar la salida eficiente de los desechos metabólicos como el dióxido de carbono, evitando que el microambiente celular se vuelva tóxico. De este transporte pasivo depende el éxito de la integración del implante. Para garantizar este transporte pasivo, las investigaciones de Vázquez balancearon la transferencia de masa y la estabilidad mecánica controlando el hinchamiento del hidrogel. Los datos demostraron que incorporar ácido hialurónico al 15% optimiza el hinchamiento en comparación con el colágeno cuando se utiliza solo o al 7.5%. Esta formulación logra emular la alta hidratación del menisco, constituido por un 70% de agua, asegurando así la difusión efectiva de nutrientes hacia el núcleo avascular del tejido. Para evaluar cuantitativamente este comportamiento, analizó la cinética de hinchamiento en una solución salina amortiguada por fosfato a 37 grados del hidrogel híbrido funcionalizado con diferentes concentraciones de nanopartículas de plata, a 1, 10, 20 y 40 microgramos por mililitro, como pueden observar. Comparando el efecto de dos tiempos de polimerización, en el panel A las 24 horas de reticulación, la matriz con la menor concentración de plata, o sea la de 1 microgramo por mililitro, alcanza rápidamente un equilibrio constante del 310% de hinchamiento,
mientras que en el panel B, a las 48 horas de reticulación, este valor máximo decae al 194%. Esta disminución global en la capacidad de absorción demuestra que en un tiempo de polimerización más prolongado se incrementa la densidad de la red macromolecular. Al compartirse la estructura, se reduce físicamente el espacio intersticial disponible para albergar el fluido, lo que nos da una herramienta precisa para controlar la estabilidad del hidrogel. Este esquema resume la estrategia utilizada por Vázquez y otros autores para integrar nanopartículas de plata basado en tres pilares fundamentales. Primero, el confinamiento eficiente dentro del hidrogel para evitar toxicidad libre. Segundo, la acción bactericida mediante la liberación sostenida de iones que inducen estrés oxidativo en patógenos. Y tercero, un equilibrio optimizado que calibra la dosis exacta para maximizar el efecto antimicrobiano sin comprometer la viabilidad celular a largo plazo. La validación experimental de las nanopartículas de plata se reportaron mediante tres análisis. En el panel A se muestra una morfología cuasi esférica con un diámetro controlado de 29 nanómetros, ideal para su confinamiento en el hidrogel. En el panel B se confirma su estabilidad coloidal con un potencial Z de menos 55.3 mV, valor que evita su aglomeración por repulsión electrostática. Y en el panel C se demuestra su eficiencia biológica, donde con una dosis de apenas de 1 microgramo por mililitro, la plata logra inhibir el 80%, como pueden ver, del Staphylococcus aureus y el 69.7% de la Escherichia coli. Para cerrar, me gustaría abordar los desafíos actuales y las perspectivas futuras de estos andamios macromoleculares. El principal desafío, desde el punto de vista mecánico, es lograr que estos sistemas híbridos imiten la anisotropía y la orientación estructural del menisco nativo, sin perjudicar la viabilidad celular. En el ámbito biológico, la clave para el éxito clínico será lograr una sincronización exacta, o sea, la matriz debe degradarse al mismo tiempo en que el cuerpo es capaz de regenerar el nuevo tejido fibrocartilaginoso. Mirando hacia el futuro, el campo avanza firmemente en dos direcciones de manufactura. Primero, la coimpresión multimaterial, que busca integrar la alta hidratación de los hidrogeles con polímeros termoplásticos rígidos de soporte, como la policaprolactona. Y segundo, el uso de bioreactores dinámicos que apliquen estímulos físicos reales sobre el andamio, guiando de manera eficiente el desarrollo, diferenciación y maduración celular antes de la implantación. Para concluir, el estudio desarrollado por Vázquez demuestra que es factible coordinar la química del material con su desempeño mecánico y biológico a través de 4 puntos claves. Primero, se determinó que la combinación de colágeno y ácido hialurónico entrega el flujo óptimo para proteger las células durante la extrusión, manteniendo la fidelidad geométrica. Segundo, se contrastó que la reticulación posterior consolida un soporte elástico dominante fundamental para resistir las cargas de la rodilla. En tercer lugar, el autor logró una nutrición regulada para la zona vascular, al modular el hinchamiento del 310% al 194% mediante el tiempo de polimerización, ajustando así la permeabilidad del hidrogel. Finalmente, se garantizó una defensa segura. La red atrapa físicamente las nanopartículas de plata, evitando la toxicidad celular, pero liberando de forma controlada a los iones necesarios para inhibir de manera robusta a las bacterias como el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. Por último, les comparto brevemente la bibliografía consultada en la que se fundamentan los criterios técnicos, mecánicos y biológicos discutidos a lo largo de la presentación. Muchas gracias por su atención.